El Voces del Más Allá. Mi nombre es Santiago y soy embalsamador en una pequeña ciudad de Argentina. Es un trabajo que pocos eligen, pero que para mí siempre tuvo un extraño atractivo. No es solo la tranquilidad que se siente en la morgue, sino la conexión silenciosa que se establece con los muertos. Es como si en esa quietud hubiera una verdad oculta, algo que solo se revela cuando uno se acostumbra a estar rodeado de la muerte. Mi vida, sin embargo, cambió para siempre el día que llegó el cuerpo de un niño. Fue hace unos años, pero la imagen de su pequeño cuerpo en la camilla aún está grabada en mi memoria. Murió en un accidente de coche. Los médicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Pero cuando vi su rostro, con una expresión de sorpresa congelada en el tiempo, no pude evitar sentir que había algo más. La madre estaba devastada. Se presentó en la funeraria con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, aferrándose a la última esperanza de ver a su hijo una vez más, de despedirse de él antes del entierro. La entendí, es algo que he visto muchas veces. La muerte de un hijo es la tragedia más grande, una que no se puede describir ni con las palabras más desgarradoras. Me pidieron que preparara el cuerpo para una última vista. El niño tenía solo 6 años y mientras lo limpiaba y comenzaba a maquillar su rostro, sentí una incomodidad creciente, como si alguien estuviera observándome. La luz parpadeó ligeramente, pero no le presté mucha atención. Las instalaciones eléctricas de la funeraria eran viejas y los apagones no eran raros. Fue en el momento en que le aplicaba el maquillaje para suavizar las heridas del accidente cuando ocurrió lo impensable. Los ojos del niño se abrieron de repente. 2 orbes oscuros me miraron fijamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, inmovilizándome. No podía apartar la mirada de esos ojos vacíos que parecían ver más allá de mi carne, como si observaran directamente mi alma. Grité con toda la fuerza que mi cuerpo pudo reunir, dejando caer la esponja al suelo, manchando el piso con el maquillaje. La puerta de la morgue se abrió de golpe y mi colega, Ernesto, apareció en el umbral, alarmado. Pero cuando volvió su mirada hacia el niño, sus ojos estaban cerrados nuevamente, como si nada hubiera pasado. Traté de explicarle lo que había visto, pero él solo meneó la cabeza, esbozando una sonrisa tensa. «No te culpo, Santiago», dijo, palmeándome el hombro. «Todos tenemos nuestras alucinaciones cuando llevamos demasiado tiempo en este trabajo. Anda, ve a descansar un rato». Lo hice, pero el descanso no trajo alivio. Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí una presión en el pecho, una sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos, y allí, a los pies de mi cama, estaba el niño. Su rostro pálido contrastaba con la oscuridad, y sus ojos, ahora completamente negros, no tenían brillo. No decía nada, solo se quedó allí, observándome. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome a mí mismo que todo era un sueño, pero el miedo se instaló en mi pecho como una daga. Las noches siguientes no fueron mejores. El niño aparecía en mis sueños, su figura se volvía cada vez más clara, más aterradora. Ya no era solo su presencia la que me perturbaba, sino las palabras que empezaron a salir de su boca. «Ayúdame a encontrar a mi mamá», susurraba una y otra vez, su voz resonando en mi mente incluso cuando estaba despierto. Cada vez que intentaba hablar de lo que me ocurría, la gente me miraba con compasión, como si hubiera perdido la razón. Sabía que, si seguía insistiendo, acabarían enviándome a un psiquiatra. Pero yo sabía lo que había visto, lo que seguía viendo. Desesperado, decidí investigar el accidente en el que el niño había muerto. Revisé los archivos, buscando alguna pista, algo que me ayudara a entender por qué no podía descansar. Lo que descubrí me heló la sangre. La madre, aquella mujer destrozada que había venido a la funeraria, nunca había llegado al hospital. Había sido declarada desaparecida tras el accidente y su cuerpo nunca fue encontrado. Con esta nueva información, las apariciones del niño cobraron un nuevo sentido. No solo estaba pidiendo ayuda, sino que estaba atrapado, esperando que alguien le ayudara a encontrar a su madre para que ambos pudieran descansar en paz. Una noche, después de semanas de insomnio y pesadillas, decidí hacer algo al respecto.
No podía seguir viviendo con ese peso en mi conciencia, con esos ojos oscuros persiguiéndome. Llené una mochila con una linterna, una pala y un rosario y me dirigí al lugar del accidente. El sitio estaba en las afueras de la ciudad, en una carretera poco transitada. Los árboles alrededor se alzaban como sombras amenazantes bajo la luz de la luna. Caminé hasta encontrar el punto exacto del accidente, guiado por las imágenes que había visto en los informes. Allí, el aire estaba extrañamente frío y sentí una presencia observándome. Comencé a cavar cerca del lugar donde habían encontrado el coche. La tierra estaba dura, resistiendo mis esfuerzos, pero seguí cavando, impulsado por una fuerza que no era completamente mía. Después de lo que parecieron horas, la pala golpeó algo sólido. Mis manos temblaban mientras apartaba la tierra con cuidado, revelando un fragmento de metal retorcido y, debajo de él, los restos de lo que alguna vez fue un cuerpo humano. La visión era espantosa, pero no me detuve. Seguí cavando hasta que desenterré completamente el cadáver. La ropa estaba desgarrada y el cráneo había sufrido un fuerte impacto. Supe de inmediato que era la madre del niño y que había estado allí, bajo tierra, todo ese tiempo sin que nadie la encontrara. Coloqué el rosario en sus manos esqueléticas y murmuré una oración, pidiendo que ambos pudieran encontrar la paz. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Cuando finalmente terminé, la figura del niño apareció una vez más. Estaba parado al otro lado de la fosa, con su pequeña figura iluminada por la luz de la luna. Pero esta vez no me miraba con esos ojos oscuros llenos de desesperación. En cambio, había una paz inquietante en su rostro. «Gracias», susurró, y luego se desvaneció en la niebla que comenzaba a levantarse del suelo. Regresé a la funeraria en un estado de shock, pero con una extraña sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto, que al fin había ayudado al niño a reunirse con su madre en el más allá. Sin embargo, la experiencia me había marcado de una manera que ni siquiera yo podía comprender completamente. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, Ernesto me miró con curiosidad. Debía haber parecido un fantasma, con los ojos hundidos y la piel pálida. Intentó bromear, diciendo que tal vez había sido una noche difícil. Solo pude sonreír débilmente. Desde ese día, nunca volví a ver al niño en mis sueños, pero la sensación de que algo cambió en mí nunca me abandonó. Ya no miro los cuerpos que preparo con la misma indiferencia. Cada rostro cuenta una historia, y ahora sé que esas historias no siempre terminan con la muerte. La funeraria sigue siendo mi refugio, pero también un recordatorio constante de lo que está más allá del velo de la vida. A veces, cuando me quedo solo en la morgue, siento un escalofrío que recorre mi espalda y me pregunto si alguna vez estaré realmente solo en ese lugar. Si lo que vi esa noche fue solo una visión o si, de alguna manera, toqué algo que los vivos no deberían conocer. Pero nunca lo sabré con certeza y tal vez sea mejor así. Después de todo, algunas verdades son demasiado terribles para ser reveladas. Y yo, Santiago, embalsamador en Argentina, sé mejor que nadie que el silencio de los muertos a veces es más elocuente que cualquier palabra. Con el tiempo, he aprendido a convivir con lo inexplicable. Las horas en la funeraria, rodeado de cuerpos que esperan su último viaje, ya no me asustan, pero han cambiado. Cada vez que cierro los ojos, me pregunto si algún día volveré a ver esos ojos oscuros, si alguna vez me pedirán algo más. Por ahora, el niño y su madre descansan, y yo continúo mi trabajo, sabiendo que, en algún rincón de mi conciencia, los fantasmas de esa noche nunca se han ido del todo. Y así, con cada cuerpo que preparo, con cada mirada vacía que encuentro, me pregunto si algún día vendrá otro que, como el niño, no esté listo para descansar. Y entonces, solo entonces, sabré que lo que ocurrió no fue un sueño, sino una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La funeraria. Era el año 1999, un tiempo en que el fin del milenio parecía traer consigo un aire de incertidumbre. Las cosas ya no se sentían igual. Trabajaba en una funeraria en el corazón de México, un lugar donde la muerte era parte de la rutina, algo que eventualmente se convertía en un segundo plano,
casi como un ruido blanco que solo notabas cuando te detenías a pensar en ello. No obstante, la muerte aquella noche dejó de ser una simple tarea para convertirse en una presencia palpable, que se adhería al aire como una niebla densa y pegajosa. Esa noche comenzó como cualquier otra. La funeraria, un edificio antiguo de paredes gruesas y ventanas angostas, siempre tenía una sensación de frío que jamás se iba, no importaba si fuera verano o invierno. Pero esa noche el frío era distinto. Era un frío que calaba los huesos, uno que parecía surgir desde las entrañas de la tierra. Recuerdo que estaba en la sala de embalsamamiento, terminando de preparar un cuerpo que había llegado más temprano. Un hombre de unos 40 años, sin identificar. La policía no tenía pistas sobre él, ningún documento, ninguna familia reclamándolo. Lo único que tenía eran esas extrañas marcas en su piel, como talladas con un cuchillo. Marcas que no eran heridas recientes, parecían más bien cicatrices antiguas, pero imposibles de identificar. Mi compañero de trabajo, Raúl, era un tipo que había visto de todo en sus años en la funeraria. No se inmutaba fácilmente, pero esa noche lo noté inquieto. Me miraba de reojo mientras me acercaba al cuerpo, su rostro tenso, sus manos temblorosas mientras limpiaba las herramientas. Era raro ver a Raúl así, y no pude evitar preguntar qué era lo que lo tenía tan perturbado. Esas marcas, murmuró, apenas audible. Son de un pacto satánico. O al menos, eso es lo que dicen. Cuando un pacto así fracasa, el alma queda atrapada, en pena, buscando una forma de escapar. Nunca es un buen augurio cuando llegan cuerpos con esas marcas. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que solo eran supersticiones, historias para asustar a los nuevos o mantener viva la morbosidad en un lugar tan sombrío. Pero algo en la forma en que lo dijo, algo en su tono, me dejó con una inquietud latente, como si una sombra hubiera cruzado la habitación. Seguí con mi trabajo, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que se asentaba en mi pecho. Las luces comenzaron a parpadear, algo que en un edificio viejo como aquel no era del todo inusual, pero esa noche el parpadeo era diferente. Era errático, como si algo estuviera interfiriendo, jugando con la electricidad. El frío, también, se volvió más intenso, tan fuerte que podía ver mi aliento formar nubes en el aire. No estaba solo en la sala, pero una parte de mí se sintió aislada, como si algo invisible nos rodeara a Raúl y a mí, separándonos del mundo exterior. Un silencio profundo cayó sobre el lugar, tan denso que el ruido de las luces parpadeando resonaba como un trueno en mis oídos. Sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándome, acechándome. Una presión en el pecho que no podía sacudirme. Intenté concentrarme en el cuerpo frente a mí, pero cada vez que mis manos tocaban la fría piel del cadáver, sentía un cosquilleo en la punta de los dedos, como una descarga eléctrica que no podía ser normal. Raúl permanecía en silencio, susurrando oraciones que apenas reconocía, murmurando con una voz temblorosa. Cuando finalmente terminamos, el cuerpo fue colocado en una de las cámaras frigoríficas y salimos de la sala. Raúl se despidió de manera apresurada, mencionando algo sobre un mal presentimiento y que debía irse a casa. Fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, Raúl no se presentó a trabajar. No era algo inusual que alguien faltara sin avisar, pero cuando la segunda noche llegó y él seguía sin aparecer, comencé a preocuparme. Llamé a su casa, pero no obtuve respuesta. La funeraria parecía más vacía sin él, y esa noche el frío era más penetrante que nunca. La ausencia de Raúl hizo que la opresión en el ambiente se sintiera más intensa, como si el lugar estuviera hambriento de algo, un vacío que nada podía llenar. Los días pasaron, y no hubo señales de Raúl. Su desaparición fue un golpe duro para todos en la funeraria, pero seguimos trabajando, como si la rutina pudiera mantener a raya el temor que poco a poco se arraigaba en nuestro interior. Comencé a notar cosas extrañas en la funeraria, detalles que antes habría pasado por alto, pero que ahora me parecían ominosos. Los espejos en las salas de velación a veces reflejaban sombras que no correspondían a nada en la habitación. Los pasillos, que siempre habían sido silenciosos, ahora resonaban con pasos lejanos cuando no había nadie más allí. Una noche,
mientras me encontraba solo en la oficina, revisando algunos papeles, escuché un ruido proveniente del sótano, donde estaban las cámaras frigoríficas. Era un sonido bajo, un golpe sordo que reverberaba en las paredes, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y obligación, me obligó a bajar. Con cada paso que daba hacia el sótano, el aire se volvía más denso, más pesado. La sensación de estar siendo observado se hizo más intensa, como si cientos de ojos invisibles estuvieran clavados en mí. Cuando finalmente llegué a la puerta del sótano, el sonido se detuvo. La oscuridad era total, y la única luz provenía de una bombilla parpadeante al final del pasillo. Avancé con cautela, cada paso resonando en el silencio absoluto. Las cámaras frigoríficas estaban alineadas en la pared opuesta y sentí un nudo formarse en mi estómago al acercarme. Había algo mal en el aire, un hedor que no pertenecía a ningún cuerpo. Un olor agrio, metálico, que parecía impregnado en las paredes. Abrí la puerta de una de las cámaras, la que contenía el cuerpo no identificado, y me encontré con algo que jamás olvidaré. El cuerpo no estaba en la misma posición en la que lo habíamos dejado. El rostro, que antes mostraba una calma mortal, ahora estaba torcido en una mueca de dolor y horror. Las marcas en la piel parecían haber cambiado, extendiéndose como si fueran vivas, formando nuevos patrones que no reconocí. Pero lo peor fue lo que vi en los ojos del cadáver, esos ojos muertos que ahora estaban abiertos, mirándome con una intensidad que no debería haber sido posible. Retrocedí de inmediato, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el sótano. Mis manos temblaban incontrolablemente y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Corrí escaleras arriba, el corazón latiendo con fuerza, intentando escapar de algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, siguiéndome. No dormí esa noche. El recuerdo de esos ojos, de esas marcas en la piel, estaba grabado en mi mente. Sabía que no podría seguir trabajando en la funeraria, pero tampoco podía simplemente irme. Algo me mantenía atado a ese lugar, algo que no era lógico ni racional, pero que me impedía dejarlo atrás. Las noches siguientes, el ambiente en la funeraria se volvió insoportable. Las sombras se alargaban más de lo normal, las luces parpadeaban sin razón aparente, y los susurros en los pasillos eran constantes, susurros que parecían llamar mi nombre. Sabía que algo estaba mal, que el cuerpo que habíamos recibido no era normal, que las palabras de Raúl sobre un pacto fallido tenían más verdad de la que había querido admitir. La desaparición de Raúl quedó como un misterio sin resolver, un enigma que nadie parecía querer investigar demasiado. La policía hizo algunas preguntas, pero sin pistas no había mucho que pudieran hacer. El cuerpo sin identificar fue enterrado en una tumba anónima, y con él, pensé, se enterrarían también los secretos que había traído consigo. Pero me equivoqué. Después de eso, comencé a soñar con Raúl. No era el Raúl que conocía, sino una versión de él distorsionada, como si estuviera atrapado en un lugar oscuro, un lugar del que no podía escapar. En mis sueños, siempre intentaba advertirme de algo, pero sus palabras eran incomprensibles, distorsionadas por el eco de ese lugar sombrío. Las semanas se convirtieron en meses, y finalmente dejé la funeraria. No pude soportarlo más. Me mudé a otro estado, tratando de dejar todo atrás, pero la sombra de esa noche nunca me dejó realmente. A veces, en medio de la noche, cuando el silencio es más profundo, todavía puedo oír los susurros, puedo sentir la presencia que había en esa funeraria, como si me hubiera seguido, como si aún estuviera esperando. Nunca volví a saber de Raúl, y el recuerdo de ese cuerpo sigue acechándome, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas, secretos que deberían permanecer enterrados. Pero lo que más me aterra es la idea de que, algún día, esa sombra que me sigue finalmente se revelará, y cuando lo haga, sé que no habrá escapatoria. En los días tranquilos, cuando trato de ignorar los susurros y los recuerdos de esos ojos abiertos en la oscuridad, me pregunto si todo fue real o si mi mente, debilitada por el miedo y la culpa, ha estado jugando trucos. Pero entonces, una brisa fría cruza la habitación y sé que es real, que está allí, esperando.
Y en esos momentos, lo único que puedo hacer es rezar para que esa sombra nunca me alcance, aunque en lo más profundo de mi ser, sé que es solo cuestión de tiempo. He aprendido a vivir con el miedo, a llevarlo como una sombra que nunca desaparece del todo. Pero sé que, aunque trate de ignorarlo, esa noche en la funeraria siempre será parte de mí, una cicatriz invisible que nunca sanará. Y cada vez que siento ese frío, cada vez que las luces parpadean sin razón, sé que algo está cerca, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque he tratado de olvidar, de seguir adelante, hay noches en las que me despierto sobresaltado, sintiendo que algo se mueve en la oscuridad, algo que me recuerda que no importa cuánto trate de huir, siempre estará ahí, acechando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenece. Quizás, algún día, finalmente comprenderé qué fue lo que trajimos a esa funeraria aquella noche de 1999. Pero hasta entonces, solo puedo esperar que, cuando llegue el momento, esté listo para enfrentar lo que sea que venga a buscarme. Y rezar, aunque sé que esas oraciones tal vez ya no tengan ningún poder sobre lo que hemos desatado. Esa es la carga que llevo conmigo, un peso que no puedo compartir, un terror que, con el tiempo, se ha convertido en parte de mí, como una sombra que nunca desaparece, una oscuridad que se ha instalado en lo más profundo de mi ser. La voz en el silencio. Recuerdo cuando tenía 28 años y trabajaba en una pequeña funeraria en un pueblo olvidado de la sierra peruana. Era un lugar apartado, enclavado en las montañas, donde las noches caían con un silencio casi absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los árboles y el lejano eco de las campanas de la iglesia. Había llegado a ese pueblo huyendo de mis propios fantasmas, buscando el anonimato que me ofrecía un lugar tan remoto. El dueño de la funeraria, un hombre de avanzada edad llamado Don Celestino, me había recibido con una mezcla de desconfianza y necesidad. Su salud había empezado a fallar y necesitaba a alguien que se encargara de los preparativos, alguien con mano firme que no se intimidara ante la muerte. Las jornadas eran largas y monótonas. El trabajo, aunque lúgubre, me había ofrecido una extraña paz. Era un lugar donde la vida había dejado de ser y las preocupaciones terrenales no tenían cabida. Hasta aquel día. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando llegó el cuerpo. Una anciana, según su familia, había muerto pacíficamente en su casa. La mujer, de aspecto frágil y arrugado, parecía estar dormida. Su piel pálida y fría como el mármol, su rostro marcado por las líneas del tiempo, transmitía una serenidad que envidié. El procedimiento era simple, rutinario incluso. Limpiar el cuerpo, vestirlo con la ropa elegida por la familia y prepararlo para el velorio. Lo había hecho innumerables veces, sin que la muerte me afectara más allá del respeto que le guardaba. Pero esa tarde, algo fue diferente. Mientras limpiaba el cuerpo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado la habitación. La ventana estaba cerrada y la única luz provenía de un par de velas encendidas en una esquina. Desestimé la sensación, atribuyéndola al cansancio acumulado de días sin descanso. Continué con mi trabajo, concentrándome en los detalles, en asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero entonces, lo sentí. Una leve voz en mi oído. Susurrante, apenas un murmullo. Mi primer impulso fue girar rápidamente la cabeza, buscando a alguien, una explicación racional. Pero estaba solo. Solo con el cuerpo de la anciana. El susurro no se repitió, y con el corazón acelerado, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio, la soledad de aquel lugar, tenía que haber sido eso. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que había algo más. Algo que no podía explicar. Esa noche, al cerrar la funeraria, me dirigí a mi pequeña habitación en la parte trasera del edificio. El cuarto era sencillo, con una cama de madera, una mesa desgastada y una ventana que daba al patio interior, donde los cipreses se mecían con el viento. Me senté en la cama, repasando mentalmente lo sucedido. No pude evitar sentir que la voz, ese murmullo apenas perceptible, no había sido producto de mi imaginación. La noche transcurrió lenta, con el insomnio como mi única compañía.
Me levanté varias veces, recorriendo los pasillos oscuros de la funeraria, esperando encontrar algo que justificara mi inquietud, pero no había nada. Solo silencio y sombras. Al día siguiente, la familia de la anciana llegó para el velorio. Eran pocos, 2 hijas ya mayores y un par de nietos. Se quedaron en la sala principal, rezando en voz baja mientras yo me mantenía a cierta distancia, observando con disimulo. Las mujeres parecían resignadas, como si hubieran esperado ese momento durante años. Los niños, en cambio, se aferraban a sus madres, temerosos ante la idea de la muerte. Durante la ceremonia, una de las hijas se me acercó. Tenía los ojos rojos, de tanto llorar, y un aire de preocupación en el rostro. Mi madre, dijo, titubeando. Era una mujer buena, ¿sabe? Pero en los últimos días decía cosas extrañas. Que veía a alguien en su habitación, que alguien la llamaba. Pero cuando íbamos a verla, no había nadie. Nos preocupamos, pensamos que estaba perdiendo la razón. La escuché con atención, pero no supe qué decirle. No era raro que personas mayores, cerca del final de sus días, experimentaran cosas extrañas, ilusiones, voces. Sin embargo, el escalofrío volvió a recorrerme. ¿Le dijo algo a usted?, pregunté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. La mujer negó con la cabeza. Solo que sentía frío, un frío que venía de la tierra, como si alguien la llamara desde abajo. Y decía que cuando llegara el momento, debía irse sin mirar atrás. Las palabras me dejaron inquieto, pero traté de mantener la compostura. Le di unas palabras de consuelo, las mismas que había repetido en tantas otras ocasiones, y la mujer regresó al lado de su hermana. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes. Al caer la noche, la familia se retiró, dejando el cuerpo de la anciana para ser enterrado al día siguiente. Me quedé solo, otra vez, en la funeraria. Cerré las puertas, apagando todas las luces excepto una que mantenía en la habitación contigua al salón principal, donde el cuerpo de la anciana yacía en su ataúd. El silencio era abrumador. Apenas podía escuchar el sonido de mi propia respiración, mientras la funeraria parecía envolverse en una oscuridad más densa de lo habitual. Intenté dormir, pero no pude. Algo me mantenía despierto, una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. De madrugada, un ruido me hizo levantar de golpe. Era un golpeteo suave, pero constante. Parecía venir del salón principal. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y avancé hacia la puerta que separaba mi habitación del resto del edificio. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por la tenue luz que se colaba desde la habitación contigua. Caminé despacio, sintiendo que cada paso resonaba con fuerza en el silencio de la noche. Al llegar al salón principal, me detuve. El golpeteo continuaba, más fuerte ahora. Parecía provenir del ataúd. Mi corazón comenzó a latir desbocado, una mezcla de miedo y incredulidad se apoderó de mí. No quería acercarme, pero algo me empujaba a hacerlo. Con el cuerpo tenso, me acerqué al ataúd. El sonido era más claro ahora, como si alguien desde dentro estuviera golpeando la tapa. Mi mente se debatía entre abrirlo o salir corriendo. Pero no podía moverme, estaba paralizado por el terror. Finalmente, reuní el valor suficiente. Con manos temblorosas, abrí la tapa del ataúd. El cuerpo de la anciana seguía allí, inmóvil. Pero su expresión había cambiado. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba una mueca de angustia, sus ojos entreabiertos parecían mirarme fijamente. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. El golpeteo cesó, pero el frío en la habitación era insoportable. Un viento gélido me envolvía, helando mis huesos. Entonces, la escuché de nuevo. La voz, susurrante, cerca de mi oído. No te vayas, quédate conmigo. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Salí de la funeraria sin mirar atrás, con la sensación de que algo me seguía, algo que no era de este mundo. No recuerdo cómo llegué a la casa de don Celestino, solo que estaba golpeando su puerta con desesperación. El anciano me abrió,
confundido por mi estado. Le conté todo, atropellando las palabras, mientras él me escuchaba en silencio. Cuando terminé, don Celestino se quedó pensativo. Luego, con una calma que me irritó, me explicó lo que sabía. Este pueblo tiene sus secretos, dijo finalmente. Hay cosas que no comprendemos, y no debemos cuestionarlas. Esa anciana, su familia siempre fue extraña. Dicen que su madre practicaba artes oscuras, que tenía contacto con los muertos. Quizá no haya encontrado paz todavía. Me miró fijamente, como si esperara que entendiera lo que no se atrevía a decir. Y lo entendí. La anciana no estaba sola. Algo, o alguien, la acompañaba. Algo que había despertado cuando su cuerpo llegó a la funeraria. Esa misma noche, empaqué mis cosas y dejé el pueblo. No podía quedarme allí, no después de lo que había experimentado. Volví a la ciudad, a la vida que había dejado atrás, pero nunca fui el mismo. Las noches en la funeraria me habían cambiado, y no pude olvidar la voz en mi oído, el frío que se había instalado en mis huesos. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar un susurro. Una voz que me llama desde algún lugar lejano. Y entonces, recuerdo la advertencia de la anciana, aquella que me dio su hija. Un frío que venía de la tierra, como si alguien la llamara desde abajo. Y en esos momentos, solo puedo rezar para que no sea yo a quien estén llamando ahora. Sombras distorsionadas. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque quiera esconderme, sino porque temo que al darlo, algo más de mí se pierda. Esta es una historia que jamás le he contado a nadie, pero necesito sacarla de mi mente, como una purga. Me dedicaba a trabajar en una funeraria en el sur de Chile, en un pequeño pueblo que, si bien no tenía nombre en los mapas importantes, tenía una larga historia de muertes extrañas y desapariciones. La funeraria llevaba generaciones en la familia, y desde que tenía uso de razón, había sido el lugar donde pasaba más tiempo. Todo comenzó una tarde fría y gris de otoño. El viento aullaba como si cargara con las penas de todos aquellos que habían pasado por nuestras manos. El teléfono sonó, y su timbre resonó como una advertencia en la quietud de la sala de embalsamamiento. Al descolgar, escuché la voz temblorosa de un hombre que hablaba de un cuerpo que necesitaba ser recogido. No era inusual, la muerte no tiene horario, pero había algo en su tono, una urgencia silenciosa que hizo que mi piel se erizara. Me dio la dirección y colgó rápidamente, sin más detalles. El cuerpo pertenecía a un hombre que, según me dijeron al llegar al lugar, había sido encontrado en su casa, muerto en circunstancias que nadie podía explicar. La policía estaba presente, aunque mantenían una distancia prudente. Nadie quería acercarse demasiado. El cadáver yacía en la sala de estar, en el suelo. Lo más perturbador, sin embargo, no era la posición retorcida del cuerpo ni la inexpresividad de su rostro, sino la total ausencia de sombra. A pesar de la tenue luz que entraba por la ventana, no había sombra debajo de él, como si el hombre mismo hubiese dejado de existir en más de un sentido. Lo recogimos con la mayor cautela posible y lo llevamos a la funeraria. Desde el momento en que el cuerpo cruzó el umbral del establecimiento, sentí un cambio. La atmósfera se tornó pesada, opresiva, como si una fuerza invisible hubiera decidido tomar residencia en nuestra sala de embalsamamiento. Los relojes en las paredes comenzaron a atrasarse, algo que solo noté al ver cómo las horas parecían alargarse más de lo normal. Comencé el proceso de embalsamamiento con la rutina habitual, tratando de ignorar la incomodidad creciente. Al descubrir el cuerpo, noté que la piel del hombre estaba fría, mucho más de lo normal para un cadáver. Una escarcha leve comenzó a formarse en las superficies metálicas de los instrumentos y pronto la temperatura en la sala cayó a niveles insostenibles, como si el invierno hubiera decidido entrar en ese pequeño espacio. La calefacción parecía inútil. Mi aliento salía en nubes blancas, un detalle que me pareció una burla macabra a la vida que ya no residía en ese cuerpo. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por alguna grieta en las ventanas, pero los murmullos no eran de origen natural.
Venían de todas partes y de ninguna, como si el propio aire estuviera cargado de palabras que no debían ser escuchadas. Los sonidos eran agudos, irregulares y en un idioma que no pude identificar. Los oídos comenzaron a dolerme, como si cada palabra no solo invadiera mis pensamientos, sino también mis huesos. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorar los escalofríos que recorrían mi columna. Había algo profundamente perturbador en esos sonidos, algo que me hacía sentir como si no estuviera solo en la sala. Al terminar de preparar el cuerpo, mi mirada cayó al suelo y el horror se apoderó de mí. Mi sombra, que siempre había sido un fiel reflejo de mi figura, ahora se distorsionaba, se alargaba y se contorsionaba como si tuviera vida propia. Los bordes de mi silueta se desintegraban y se retorcían en formas que no podían pertenecer a ninguna criatura de este mundo. Era como si algo, o alguien, hubiera tomado posesión de mi sombra. Sentí como mi mente comenzaba a fragmentarse, como la realidad a mi alrededor se desmoronaba. El hombre en la camilla parecía mirarme, aunque sus ojos estaban cerrados. Su rostro inexpresivo se tornó en una mueca casi imperceptible, un rictus que transmitía una satisfacción sádica. De alguna manera, su falta de sombra había encontrado un ancla en la mía, y lo que fuese que se aferraba a mi ser, comenzaba a arrastrarme hacia un abismo que no comprendía. El tiempo dejó de tener significado. No sé cuánto estuve allí, paralizado por el terror, pero cuando finalmente pude moverme, lo hice de manera torpe y desesperada, como si cada paso me costara un esfuerzo titánico. Apagué las luces, cubrí el cuerpo y salí de la sala, cerrando la puerta tras de mí con una violencia que resonó por toda la funeraria. Esa noche, intenté dormir, pero los susurros continuaban, ahora más claros, más insistentes. Las palabras sin sentido se entrelazaban con imágenes que no podía controlar, cuerpos sin sombra, figuras oscuras moviéndose en el fondo de mis pensamientos, arrastrando consigo una oscuridad profunda y densa. Sentía como mi cordura se erosionaba, una fina capa a la vez. Los espejos en mi casa comenzaron a mostrarme algo más que mi reflejo, una silueta oscura que se movía en sincronía conmigo, pero que no era yo. Esa presencia, esa entidad, estaba invadiendo mi ser. Decidí no volver a la funeraria. Inventé una excusa para ausentarme, y mi jefe, aunque desconcertado, aceptó. Sin embargo, la distancia no fue suficiente. La oscuridad seguía acechando, acercándose más con cada día que pasaba. Empecé a notar que las luces parpadeaban a mi alrededor, que las sombras en las esquinas de las habitaciones se movían de manera antinatural, extendiéndose hacia mí como garras ansiosas. Desesperado, busqué respuestas en libros antiguos, en relatos de folclore local, pero todo lo que encontré fueron advertencias sobre cosas que no deberían ser mencionadas, sobre rituales oscuros que podían traer consigo la perdición. Recordé las historias que había oído de niño sobre los espectros que robaban sombras para poder caminar de nuevo en el mundo de los vivos, sobre los muertos que encontraban la manera de volver, no como fantasmas, sino como parásitos que se adherían a los vivos. Las noches se volvieron interminables. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas eran vívidas, tan reales que al despertar, podía sentir la presencia de algo frío y antinatural a mi lado. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra esta fuerza, que pronto mi sombra sería completamente absorbida, y con ella, mi vida. Un día, decidí enfrentar lo inevitable. Regresé a la funeraria al caer la noche, armado con lo que había podido reunir, una vieja lámpara de aceite, una cruz de madera y un cuchillo, más por desesperación que por alguna esperanza real de sobrevivir. La sala de embalsamamiento estaba como la había dejado, pero había algo diferente en el aire, una pesadez que hacía que respirar fuera difícil. Encendí la lámpara y me acerqué a la mesa donde aún yacía el cuerpo del hombre sin sombra. Al destapar el cadáver, un escalofrío recorrió mi espalda. Los ojos del hombre estaban abiertos, mirándome fijamente, llenos de una vida que no podía ni debía estar allí. Antes de poder reaccionar, las luces parpadearon violentamente y las sombras en la sala comenzaron a moverse por su cuenta, convergiendo hacia mí. Sentí como si la oscuridad me estuviera devorando, y con ella, mi fuerza vital. En un acto de desesperación, arrojé la lámpara al suelo, esperando que el fuego pudiera alejar a lo que sea que estaba reclamando mi sombra.
El aceite se derramó y las llamas se extendieron rápidamente, iluminando la sala con un resplandor que bordeaba lo infernal. Por un breve momento vi mi sombra recuperar su forma original, pero también vi algo más, una figura oscura, sin rostro, que emergía del cadáver, estirándose hacia mí con una malevolencia indescriptible. Corrí. No me detuve a mirar atrás mientras la funeraria ardía. Podía escuchar los susurros detrás de mí, furiosos, como si aquella entidad hubiera sido despertada de su letargo y ahora buscara venganza. Salí a la calle, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba, pero los susurros no cesaron. Estaban dentro de mi mente ahora, más fuertes que nunca. No sé cómo logré llegar a casa. Me encerré en mi habitación, pero las sombras seguían moviéndose, burlándose de mí desde los rincones oscuros. En algún momento, la fatiga finalmente me venció y caí en un sueño inquieto, poblado de formas oscuras que se arrastraban hacia mí, susurrando secretos prohibidos al oído. Desperté al amanecer, con el corazón latiendo desbocado. Las sombras estaban donde debían estar, pero mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera pasado años en aquel estado de terror constante. Sentí una desesperanza aplastante. Sabía que nunca me libraría de esa entidad, de esos susurros. Había algo roto en mí, algo que jamás podría reparar. Desde entonces, mi vida ha sido un intento constante de evitar las sombras, de mantenerme en la luz tanto como sea posible. Pero la luz se desvanece al final del día, y con ella regresan los susurros. No puedo escapar. Las sombras, una vez distorsionadas, nunca vuelven a ser las mismas. Y tampoco yo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.